Voy a contarte una historia que te helará la sangre, y no es una de esas historias cliché de un extraño acechando en la oscuridad. Esta es la historia de cómo mi mejor amigo de la universidad y yo nos enfrentamos a una experiencia aterradora en el bosque, una experiencia que casi nos costó la vida. Así que agárrate fuerte, porque tengo la cicatriz para probarlo. Durante nuestro segundo año en la Universidad de Guanajuato, mi amigo Nicolás y yo nos sumergimos en un intenso pasatiempo, el senderismo. Vivíamos juntos fuera del campus, cada uno trabajando a tiempo parcial y cerca de lugares como el Cerro del Cubilete y la Bufa. Habíamos disfrutado de algunas excursiones durante nuestro primer año, pero todo cambió una noche de octubre, cuando decidimos ver una película que nos dejó inquietos. En la mira de los asesinos. La trama seguía a un grupo de excursionistas que son atacados en su campamento por desconocidos armados. A medida que los sobrevivientes luchan por escapar, la tensión se vuelve insoportable. Después de ver esa película, no pudimos evitar preguntarnos qué haríamos en una situación así. A pesar de las perturbadoras reflexiones, Nicolás y yo discutimos más sobre cuán desesperados tendríamos que estar antes de considerar comer a nuestros amigos muertos. Por supuesto, sabíamos que esto era algo que nunca querríamos poner a prueba, pero decidimos que acampar en las montañas durante una nevada sería una manera segura de explorar nuestros límites. Déjame advertirte que esto es algo que no deberías intentar. Acampar en la naturaleza ya es arriesgado, pero hacerlo en invierno es pura locura. Sin embargo, nosotros, en nuestra juventud e imprudencia, decidimos que sería una gran aventura. Después de las vacaciones, planeamos un fin de semana de camping. Con emoción y un toque de locura, nos dirigimos al Parque Nacional Nevado de Toluca. El primer día fue una pesadilla. La nieve caía sin piedad y todo permanecía húmedo. El fuego apenas podía mantenerse encendido y las noches eran heladas. Tras pasar la noche en esas condiciones extremas, decidimos que al amanecer nos iríamos. Comenzamos a empacar nuestras cosas antes de que la luz del día iluminara el bosque. Alrededor de las 6:30 a.m., me encontraba envuelto en mi saco de dormir, sintiendo el frío penetrante. Nicolás terminó de empacar un par de minutos antes que yo. Entonces, abrió la solapa de la tienda y dijo que iba a orinar. Aún aturdido, continué organizando mis cosas. Poco después, Nicolás regresó a la tienda con un rostro pálido, agachándose junto a la entrada. ¿Tienes tu cuchillo a mano?, preguntó con voz temblorosa. La primera idea que me cruzó por la mente fue que había visto un oso. En esa época del año, esos animales a veces despertaban de su letargo invernal, buscando comida. Pero cuando le pregunté qué pasaba, su respuesta me dejó helado. Hay un tipo que nos está mirando mientras orino. La idea de un oso se desvaneció rápidamente, reemplazada por un terror más humano. La imagen de un extraño acechante en la oscuridad del bosque me heló la sangre. ¿Qué tipo?, pregunté, intentando ocultar el pánico en mi voz. Nicolás no supo cómo describirlo, solo que había sentido la mirada fría y penetrante de un extraño mientras hacía sus necesidades. Salí de la tienda, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. La neblina espesa cubría el paisaje y la nieve crujía bajo mis pies mientras trataba de enfocar mi vista en la penumbra. En ese instante, me di cuenta de que no estábamos solos. El bosque, que antes parecía un lugar de aventura, se convirtió en un escenario siniestro. Las sombras se alargaban y retorcían a nuestro alrededor, y el frío se sentía como una presencia palpable. Miré a Nicolás, cuya mirada reflejaba el mismo miedo que yo sentía. Empezamos a caminar cautelosamente hacia el sendero que habíamos recorrido el día anterior cuando de repente escuchamos un ruido sordo detrás de nosotros. La adrenalina recorrió nuestras venas y sin pensar comenzamos a correr. La sensación de ser perseguidos era abrumadora, y cada crujido en la nieve parecía un susurro amenazante. Justo cuando pensamos que habíamos dejado el peligro atrás, Nicolás tropezó y cayó de bruces en la nieve. En ese momento, la desesperación nos invadió. Miré hacia atrás y vi una figura oscura emergiendo de la niebla, caminando lentamente hacia nosotros. Sin pensarlo, extendí la mano a Nicolás y lo ayudé a levantarse. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, sin mirar atrás. Finalmente, logramos alcanzar el vehículo y saltar dentro. La puerta se cerró con un golpe sordo y por un instante sentimos un alivio momentáneo.
Pero mientras tratábamos de recuperar el aliento, el terror se apoderó de nosotros nuevamente. Miramos por la ventana y vimos la figura en la distancia, aún observándonos antes de desaparecer en la espesa niebla. Desde ese día nunca volvimos a acampar en invierno. La experiencia nos dejó cicatrices que no solo son físicas, sino también psicológicas. Nos recordaron que, en la naturaleza, los peligros no siempre son los que esperamos. Historia 2. Crecí en un pequeño pueblo chileno llamado Valle Oscuro, situado a pocas horas en coche de Temuco, junto a un río sereno. Era un lugar ideal para mi infancia y, durante aproximadamente 4 meses al año, se transformaba en un verdadero paraíso invernal. Los deportes de invierno eran parte esencial de mi vida, al igual que actividades relacionadas con la nieve, como construir muñecos de nieve o lanzarle bolas de nieve a mi amigo de la infancia, que vivía en la calle principal. Temuco era mi hogar, y nunca imaginé que la distancia más lejana a la que me mudaría sería a Valle Oscuro por razones laborales. Sin embargo, mis decisiones profesionales me llevaron a establecerme en Quito, Ecuador, en 2007. Allí conocí a una joven llamada Valeria. Nos casamos y decidimos construir una familia en este nuevo país. Mis familiares, que podían viajar con facilidad, solían volar a Quito 1 o 2 veces al año durante los primeros años de vida de sus nietos. Mis hijos, Nicolás y Sofía, solo habían escuchado relatos de la tierra natal de su padre, y lo más importante, nunca habían visto la nieve. Cuando decidí organizar un viaje de regreso a Chile para la Navidad de 2017, fue una experiencia mágica mostrarles mi antiguo pueblo. Los niños se divirtieron muchísimo visitando a sus abuelos, pero lo que más capturó su atención e imaginación fue la nieve. En Chile la Navidad se celebra en pleno verano, a diferencia de Ecuador, donde el clima es diferente. En diciembre, a menudo hace un calor sofocante, y he llegado a pensar que los ecuatorianos preferirían congelar su país por un día completo, solo para poder disfrutar de las festividades, en un ambiente más acorde con el espíritu navideño. Para mis hijos, ver la nieve y disfrutar del ambiente festivo fue como vivir un cuento de hadas, casi tan emocionante como una visita a Disneylandia. A medida que transcurrían los días, mis hijos querían pasar cada momento en la nieve, construyendo muñecos y lanzándose bolas de nieve. Vestirse con abrigos y botas invernales era una novedad para ellos. De hecho, Sofía llegó a decir que no sabía si se sentía más como un astronauta o una alpaca. La emoción era palpable cuando encontramos un anuncio sobre una experiencia de glamping invernal en un lugar llamado Refugio Andino. Así que aprovechamos la oportunidad y reservamos una cabaña familiar para pasar la noche. Llegamos al Refugio Andino el 22 de diciembre, alrededor del mediodía. Estábamos emocionados y listos para construir un ejército de muñecos de nieve. Tras un par de horas de diversión, Valeria decidió regresar a la cabaña para preparar la cena en la pequeña estufa de camping, mientras los niños y yo continuamos jugando. La luz del día comenzó a desvanecerse, y tras una intensa pelea de bolas de nieve, en la que mis hijos se unieron para vencerme, empezamos a sentir hambre. Estábamos a solo unas yardas de la cabaña, así que le pedí a Sofía que vigilara a su hermano mientras corría hacia adentro para ver cómo iba la cena. Cuando regresé, todo cambió. Sofía estaba en el mismo lugar, pero Nicolás no estaba a la vista. Su ausencia me llenó de pánico. Le pregunté a Sofía si había visto a su hermano y su rostro se tornó pálido. «No sé», dijo, con una voz temblorosa que reflejaba su preocupación. Sentí que el enojo se apoderaba de mí, pero fue superado por un terror abrumador. Mientras buscaba frenéticamente, noté que podía seguir las pequeñas huellas de las botas de Nicolás en la nieve. Me apresuré a seguirlas, pero el miedo se intensificó cuando me encontré frente a un arroyo helado. El arroyo, aunque no parecía profundo, tenía el tamaño perfecto para que un niño de su edad cayera y fuera arrastrado. Corría de un lado a otro, llamando a Nicolás con la esperanza de que me escuchara y regresara, mientras la angustia se apoderaba de mí. Sofía, angustiada, me seguía de cerca, temiendo lo que podría suceder. La desesperación se apoderó de mí, y cada segundo se sentía como una eternidad. Me negaba a creer que Nicolás hubiera cruzado el arroyo por sí solo, y cuando finalmente escuché su voz llamándome, giré rápidamente. Lo vi de pie al otro lado del arroyo, sin una pizca de miedo en su rostro.
Caminaba tranquilamente por la nieve, como si no tuviera preocupaciones. Sin poder contenerme, crucé el arroyo, corrí hacia él y lo levanté en mis brazos. Al verme, Nicolás comenzó a llorar, y Sofía, que también estaba asustada, se unió a sus sollozos. Regresamos a la cabaña, donde Valeria nos recibió, confundida y visiblemente enojada. Cuando le conté lo que había ocurrido, su enojo se desvió de mí hacia Sofía y luego volvió hacia mí. Pero en medio del caos, todos compartimos el alivio de haber encontrado a Nicolás sano y salvo. Después de cenar le pregunté a Nicolás cómo había cruzado el arroyo. Su respuesta me heló la sangre. Un muñeco de nieve me llevó. Me quedé helado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Traté de explicarle que no podía haber sido un muñeco de nieve, y le pregunté si se refería a una persona vestida de blanco. Negó con la cabeza, insistiendo en que había sido un muñeco de nieve. Antes de que pudiera formular otra pregunta, sus ojos se cerraron y se quedó dormido. Conté a Valeria lo que había dicho Nicolás, y en pocos minutos estábamos empacando nuestras cosas y regresando a nuestro auto. Lo que había ocurrido era extraño, pero parecía evidente que alguien había llevado a nuestro hijo. Me llenó de agradecimiento que lo hubieran soltado justo a tiempo. No estaba dispuesto a quedarme a pasar la noche. Historia 3. El campamento Luna Negra había sido el lugar favorito para escapadas de verano durante décadas. Una vez fue un lugar de felicidad y juegos, pero una tragedia ocurrida hace más de 30 años dejó el lugar sumido en el olvido. Casi nadie recordaba qué había pasado exactamente. Solo sabían que una vez había habido un incendio y que muchos no lograron escapar. Los rumores decían que había sido causado por un loco que había llegado al campamento con intenciones siniestras, pero las versiones variaban tanto que era difícil saber la verdad. Este verano, 5 amigos decidieron acampar allí por pura curiosidad. Querían grabar un video para su canal de YouTube sobre lugares embrujados y documentar lo que encontraran. Todo es una broma, pensó Sebastián, el líder del grupo. Seguro solo son historias de gente aburrida que quería asustar a los turistas. Llegaron al campamento al anochecer y las primeras impresiones no fueron alentadoras. Los edificios estaban en ruinas, las cabañas de madera colapsadas y las señales oxidadas cubiertas de musgo. Había algo inquietante en el silencio que los rodeaba. Ni siquiera se escuchaban insectos, solo el crujido ocasional de las ramas bajo sus pies. Perfecto para un video, dijo Tomás sosteniendo la cámara. Imagina cuántos clics vamos a conseguir. Lucía y Sara se rieron, pero Pablo, el más serio del grupo, no dejaba de mirar alrededor, como si esperara ver algo escondido entre los árboles. Este lugar me da mala espina, murmuró, pero los demás lo ignoraron. Armaron sus tiendas en el centro del campamento, junto a lo que solía ser una fogata común, y decidieron explorar un poco antes de que la noche se volviera más oscura. No encontraron nada particularmente extraño, algunas mochilas viejas, latas de comida oxidada y ropa rasgada. Aún así, había una sensación opresiva en el aire, como si las sombras estuvieran demasiado cerca, demasiado pesadas. Cuando cayó la noche encendieron la fogata y comenzaron a contar historias de miedo, grabando todo para su video. Tomás sugirió explorar el comedor del campamento, el único edificio que parecía medio intacto, para buscar objetos antiguos y dar más contenido a su grabación. Quizá encontremos algo interesante, como una placa o alguna cosa olvidada, dijo, encendiendo su linterna. Dentro del comedor la oscuridad era casi palpable. El aire era pesado y olía a humedad y algo más, algo metálico, como el óxido mezclado con sangre seca. Al avanzar notaron marcas en las paredes, tallas hechas a mano, símbolos extraños que no lograban identificar. Parecían dibujos de cuerpos torcidos, bocas abiertas en silenciosos gritos, y algo que parecía un ojo repetido varias veces. «Esto es raro», murmuró Lucía acercándose a uno de los dibujos. Fue entonces cuando vieron una puerta al fondo del comedor semiabierta que crujía con el viento. De repente, se escuchó un golpe sordo proveniente de la puerta, como si algo hubiera caído dentro. «Debe ser el viento», dijo Sara, aunque sus manos temblaban mientras sostenía la linterna. Pero Sebastián se acercó y abrió la puerta sin pensarlo. Dentro encontraron lo que parecía ser un pequeño almacén. Las paredes estaban cubiertas de carne humana, tiras delgadas y largas colgadas como si fueran ropa secándose.
algunas todavía frescas, otras ya casi negras por el tiempo. El olor era insoportable, una mezcla de descomposición y putrefacción. Las tiras formaban patrones en la pared, como si alguien las hubiera dispuesto cuidadosamente para formar un mural macabro. De repente, la linterna de Sebastián parpadeó y se apagó. Hubo un instante de oscuridad total, y en ese breve momento, todos escucharon un susurro. No era un susurro cualquiera, era como si alguien hablara muy cerca de sus oídos en un tono bajo y rasposo. «Nos ven, nos escuchan», repetía la voz, acompañada de un ruido húmedo y pegajoso, como carne deslizándose por una superficie. Las luces volvieron, pero la atmósfera había cambiado. Sara retrocedió, cubriéndose la boca, y Tomás apenas pudo sostener la cámara. Ninguno podía creer lo que veía. «Esto es una locura», gritó Pablo, pero antes de que pudieran moverse, escucharon pasos arrastrándose detrás de ellos. Se giraron y vieron una figura encorvada, con la piel gris y estirada, los huesos visibles bajo la carne flácida. No tenía ojos, solo 2 agujeros oscuros donde deberían estar, pero su boca era lo peor. Era una grieta enorme que parecía cortar su rostro en 2, mostrando dientes podridos y encías ennegrecidas. Los miraba fijamente, a pesar de no tener ojos, como si pudiera ver a través de ellos. «No tienen que estar aquí», dijo, y su voz era la misma que habían escuchado antes, un susurro que resonaba en sus cabezas. Antes de que pudieran correr, la figura se movió con una velocidad antinatural, cerrando la puerta detrás de ellos. La carne en las paredes comenzó a moverse como si estuviera viva, retorciéndose y temblando. «Deberíamos haber salido», pensó Sebastián, pero ya era tarde. La figura extendió una mano hacia él, y la carne en la pared comenzó a deslizarse, arrastrándose por el suelo hacia sus pies. Sintió algo húmedo y frío rodeando sus tobillos, trepando por sus piernas. Intentó sacudirlo, pero era como si la carne tuviera vida propia, como si estuviera hambrienta de él. «Tienes que ver, tienes que saber», susurró la figura. Los demás intentaron huir, pero sus cuerpos no respondían. Era como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto sólido, pesado, aprisionándolos. Pablo dejó caer la linterna y vio cómo la luz iluminaba un rostro que reconoció. Era el de un antiguo campista, una foto que había visto antes en un artículo sobre las víctimas del incendio. Pero este rostro estaba pegado en la pared, sus ojos abiertos de par en par, mirándolo fijamente, parpadeando en la oscuridad. «Nosotros éramos como ustedes», dijo la figura, moviéndose lentamente hacia Sebastián, quien ya no podía moverse. «Éramos inocentes. Queríamos explorar, pero el bosque nos reclama. La carne necesita más carne». Las paredes comenzaron a cambiar y ahora, bajo las capas de carne, se podían ver rostros, ojos, bocas, todos atrapados, como si la carne estuviera hecha de los cuerpos de los que alguna vez acamparon aquí. La figura se giró hacia Tomás, que aún sostenía la cámara. «Graba, deja que todos vean lo que es real, lo que viene». Su boca se torció en una mueca espeluznante, como si intentara sonreír. «Nos alimentamos de ustedes, nos convertimos en ustedes, y pronto, ustedes serán nosotros». Sara gritó cuando sintió que algo frío tocaba su cuello. Una mano delgada y pálida salió de la pared y empezó a arrastrarla hacia la carne. Intentó resistirse, pero las manos siguieron apareciendo, cogiéndola por todas partes, hundiéndola en la pared, como si la estuvieran devorando viva. Sus gritos fueron apagados por la carne que cubrió su boca, sus ojos, su rostro, hasta que desapareció por completo. La cámara de Tomás continuó grabando mientras todos intentaban escapar, pero sus movimientos eran cada vez más lentos, como si algo invisible los detuviera. La figura no dejaba de hablar, murmurando cosas que no entendían, pero sus palabras eran claras. «Es un ciclo sin fin. Somos la carne, y ustedes se convertirán en nosotros». Al final, solo quedó el silencio. Cuando encontraron la cámara semanas después, solo mostraba imágenes borrosas, entrecortadas, de la carne moviéndose, arrastrándose. No había rastros de los 5 amigos, solo las ruinas del campamento, y el eco de una risa macabra que parecía provenir de todas partes y ninguna a la vez. Ese fue el último video que grabaron. Nadie volvió a escuchar de ellos,
Pero los rumores se multiplicaron. Ahora, decían que si acampabas en el campamento Luna Negra, podías escuchar susurros durante la noche, y que si te quedabas mucho tiempo, podías sentir algo frío y húmedo rozando tu piel, como si la carne te estuviera buscando. Historia 4. Hace años, había un campamento que se ganó una oscura reputación, el Campamento Sombrío. Aparentemente era un campamento ordinario, ubicado en las profundidades de un bosque denso y antiguo, pero no era un lugar para cualquiera. Pocos lo conocían, y menos aún regresaban para contarlo. Las leyendas locales decían que si eras lo suficientemente valiente o insensato para acampar allí, te exponías a algo mucho más peligroso que los lobos o la oscuridad de la noche. Te exponías al ritual. Nadie sabía con certeza cuándo comenzó la leyenda, pero las historias hablaban de un grupo de cultistas que solían reunirse en ese campamento mucho antes de que se construyera. Llevaban a cabo rituales macabros, sacrificios de animales y cosas peores, en honor a una entidad antigua y desconocida. Con el tiempo, el lugar se abandonó, pero los rituales nunca cesaron del todo. Decían que, en noches sin luna, podías escuchar los cánticos de aquellos que habían desaparecido, pidiendo ayuda, atrapados para siempre en el bosque. Ese verano, un grupo de 8 amigos decidió ir de campamento antes de empezar la universidad. Habían escuchado rumores sobre el Campamento Sombrío, pero ninguno creyó en las historias. Pensaban que sería una excelente oportunidad para una noche de aventuras, bromas y sustos planeados. Juan, quien organizó el viaje, era el más entusiasta y había insistido en llevarlos allí. «Vamos, si sobrevivimos al instituto podemos sobrevivir una noche en el bosque», bromeó. Llegaron al campamento al atardecer, armando las tiendas de campaña junto a un pequeño claro. La atmósfera era tranquila, aunque se respiraba un aire de abandono. No había otros campistas, y las cabañas viejas que alguna vez habrían sido refugios estaban completamente derrumbadas, cubiertas por musgo y maleza. «Esto está perfecto para unas historias de miedo», dijo Julia encendiendo una linterna bajo su cara para asustar a los demás. Al caer la noche, el grupo encendió una fogata y sacaron bebidas y bocadillos. Todo comenzó con risas y anécdotas, pero conforme la noche avanzaba, alguien mencionó las historias del ritual. «Mi abuelo decía que la gente que desaparecía en este bosque nunca se encontraba», dijo Mario tratando de sonar serio, «y que los que lograban regresar nunca volvían a ser los mismos». Sofía, siempre la más racional del grupo, rodó los ojos. «Son solo historias para asustarnos. No hay nada ahí fuera excepto unos cuantos animales», dijo, tomando un sorbo de su bebida. Pero en ese momento, un sonido extraño la interrumpió. Era como el crujido de ramas quebrándose, seguido por un murmullo bajo y arrastrado. Todos se quedaron en silencio, escuchando atentamente. «No pasa nada», dijo Juan, tratando de aliviar la tensión. «Probablemente sea un mapache o algo más pequeño». Pero el sonido volvió, más fuerte y más cerca esta vez. Y no sonaba como un animal. Sonaba como un susurro, varias voces susurrando al mismo tiempo, como un canto lento y repetitivo. A medida que la noche avanzaba, los murmullos se hicieron más claros. «¿Están escuchando eso?», preguntó Carla, su voz temblando. Las voces parecían formar palabras, pero no en un idioma que reconocieran. Parecía un canto, monótono y constante, como si alguien recitara un viejo rezo. «Esto no tiene gracia», dijo Pedro mirando alrededor. «¿Quién de ustedes está haciendo esto?». Pero ninguno de ellos estaba bromeando. Decidieron investigar, pensando que quizás algún otro grupo había decidido hacer una broma. Se adentraron en el bosque con linternas, siguiendo el sonido de los cánticos. No tenían que caminar mucho antes de encontrar el origen, una pequeña cabaña en ruinas que parecía a punto de desmoronarse. La puerta estaba abierta de par en par, y dentro podían ver una luz parpadeante, como la de una vela. «Creo que deberíamos volver al campamento», sugirió Julia, sintiendo un nudo en el estómago. Pero los demás estaban demasiado intrigados como para detenerse. «Solo será un minuto», dijo Juan, tomando la iniciativa. «Vemos qué hay dentro y nos largamos». Se acercaron lentamente a la puerta, sus linternas iluminando la madera podrida y el suelo cubierto de hojas. Dentro, la luz de la vela proyectaba sombras extrañas en las paredes.
y en el centro de la habitación encontraron algo que les heló la sangre. Un círculo hecho de velas con símbolos extraños dibujados en el suelo. Eran símbolos que ninguno de ellos reconocía, pero que transmitían una sensación de maldad y antigüedad. Y dentro del círculo había una muñeca de trapo, vieja y desgastada, con los ojos arrancados. ¿Quién haría algo así?, susurró Carla dando un paso atrás. Pero antes de que pudieran procesar lo que veían, las velas se apagaron de golpe, dejando la habitación en una oscuridad absoluta. Y fue entonces cuando las voces regresaron más claras que nunca. Esta vez no eran murmullos, eran gritos, distorsionados y desesperados, que parecían venir de todos lados. «¡Vámonos de aquí!», gritó Mario, pero al girar hacia la puerta vieron que ya no estaba allí. La cabaña parecía haber cambiado, como si las paredes se hubieran cerrado alrededor de ellos. La luz de las linternas titiló y se apagó, dejándolos atrapados en una negrura total. «Esto no puede estar pasando», dijo Pedro, su voz temblando de miedo. Y entonces vieron una sombra moverse en la oscuridad. No era una persona, pero tampoco un animal. Era algo más grande, más retorcido, como si las sombras mismas se hubieran formado en una figura. Comenzó a rodearlos y las voces volvieron a sonar, ahora pronunciando sus nombres uno por uno, en un tono lento y siniestro. La figura se detuvo frente a Juan, quien parecía paralizado de terror. Una voz salió de la sombra, distorsionada pero clara. «Bienvenidos al ritual», dijo antes de estirar un brazo largo y delgado hacia él. Cuando la mano tocó su pecho, Juan gritó de dolor, y los demás vieron horrorizados cómo su piel comenzaba a palidecer, como si toda la vida estuviera siendo drenada de su cuerpo. Intentaron apartarlo, pero no pudieron moverse. Era como si sus cuerpos estuvieran siendo mantenidos en su lugar por una fuerza invisible. La figura se giró hacia los demás, sus ojos, 2 puntos rojos brillantes en la oscuridad. «Han venido aquí por su propia voluntad», dijo, «y ahora serán parte de nosotros». La situación se volvió insoportable. Uno de ellos, Mario, logró reunir suficiente fuerza para encender un encendedor que llevaba en el bolsillo. La pequeña llama no iluminó mucho, pero fue suficiente para que las sombras retrocedieran momentáneamente. «¡Corran!», gritó, y todos se lanzaron hacia lo que quedaba de la puerta, ahora visible de nuevo. Salieron corriendo hacia el bosque, sin importarles las ramas que les golpeaban el rostro ni los gritos que resonaban detrás de ellos. Pero las sombras los seguían, deslizándose entre los árboles como si fueran parte de la noche misma. Las voces no cesaban, sino que se volvían más fuertes, más insistentes. «No puedes escapar», repetían, en un coro espeluznante. Finalmente vieron las luces del campamento a lo lejos, y corrieron hacia ellas con todas sus fuerzas. Cuando llegaron, se derrumbaron al suelo, jadeando, sus cuerpos temblando de puro miedo. Nadie más había escuchado las voces, nadie más había visto las sombras, pero todos sabían que algo horrible había pasado esa noche. Al día siguiente, se fueron del campamento, sin decir palabras sobre lo que habían visto. Pero el terror no terminó ahí. En los días siguientes, cada uno de ellos comenzó a recibir llamadas en la madrugada. Al contestar, solo escuchaban un susurro suave, como el que habían oído en el bosque. «Ven con nosotros», decía la voz. Y en la pantalla del teléfono veían algo más, una imagen borrosa, pero inconfundible. Era la muñeca de trapo que habían visto en el círculo de velas, con los ojos arrancados, mirándolos fijamente desde la oscuridad. Historia 5. El campamento Monteclaro era un lugar escondido en lo profundo de las montañas, rodeado por un denso bosque de pinos y cipreses. Durante décadas, había sido el destino preferido para los campistas que buscaban alejarse del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Pero como todos los lugares antiguos, también tenía sus historias de terror, contadas cada año por los monitores alrededor de la fogata. La historia que más resonaba era la de La Sombra, una figura oscura que se decía acechaba los alrededores del campamento desde hacía años. Los monitores hablaban de avistamientos esporádicos, de noches en las que se escuchaban susurros en el viento, y de un frío inexplicable que se apoderaba del lugar cuando la sombra se acercaba. A pesar de ser solo una historia, todos los campistas sentían una extraña inquietud cada vez que se mencionaba. Ese verano, entre los campistas se encontraban Alejandra, Roberto, Juan y Marta, un grupo que rápidamente se unió en los primeros días.
Les gustaba desafiar las reglas y, sobre todo, disfrutar de aventuras nocturnas en el bosque. Una noche, mientras estaban en la fogata, uno de los monitores contó la historia de la sombra. Hace años, una de las primeras veces que se organizó este campamento, un grupo de chicos desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que se habían perdido en el bosque, pero otros afirmaban haber visto algo oscuro siguiéndolos. Solo uno regresó, y no dijo ni una palabra. Su cabello se había vuelto completamente blanco, y sus ojos, vacíos. Desde entonces, se ha visto a la sombra en la oscuridad, siempre observando, esperando. La historia dejó al grupo intrigado, especialmente a Roberto, que siempre había sido escéptico. «Vamos, es solo un cuento para asustarnos», dijo riendo. «¿Por qué no exploramos el bosque esta noche y comprobamos que no hay nada allí?» Aunque al principio dudaron, Alejandra, Juan y Marta aceptaron. Les atraía la idea de una pequeña aventura, así que esperaron a que todos los demás se durmieran y se colaron en el bosque con linternas y mochilas. El bosque era un lugar completamente diferente de noche. Los árboles parecían moverse con el viento, creando sombras largas y alargadas, y cada pequeño ruido se amplificaba, haciendo que los campistas saltaran al menor crujido. Se adentraron más y más, bromeando al principio, pero sus risas comenzaron a desvanecerse cuando se dieron cuenta de que habían perdido el rastro de regreso al campamento. «¿Dónde estamos?», preguntó Marta nerviosa. «Pensé que Roberto sabía por dónde íbamos». Roberto trató de tranquilizarla, pero él mismo empezaba a sentirse inquieto. Intentaron usar sus teléfonos para ver el mapa, pero se dieron cuenta de que no había señal. Cuando estaban a punto de dar la vuelta, escucharon un susurro. Era suave, casi imperceptible, como si alguien murmurara palabras incomprensibles. Alejandra levantó su linterna, pero no había nada. «Debe ser el viento», dijo Juan, pero nadie lo creyó. Había algo extraño en ese sonido, algo que no pertenecía allí. Decidieron seguir avanzando, esperando encontrar el camino de vuelta, pero los susurros continuaban, ahora acompañados de una sensación de frío que parecía surgir de la nada. Juan juró haber visto una sombra moverse entre los árboles, pero cuando la iluminó con su linterna, no había nada. «Creo que deberíamos regresar», sugirió Alejandra, y por primera vez todos estuvieron de acuerdo. Mientras buscaban el camino de vuelta, encontraron algo que no esperaban. Una vieja cabaña en medio del bosque, semiderruida y cubierta de hiedra. Parecía haber estado allí durante años, olvidada por todos. «¿Quién construyó esto aquí?», preguntó Marta mientras los otros la miraban sin saber qué responder. Roberto, curioso como siempre, sugirió que entraran. «No hemos encontrado nada emocionante hasta ahora, así que al menos deberíamos echar un vistazo». Los demás dudaron, pero finalmente lo siguieron. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un interior oscuro y polvoriento. Había muebles viejos, rotos y cubiertos de polvo, y papeles dispersos por el suelo. Todo parecía congelado en el tiempo. Alejandra se acercó a una mesa y vio un cuaderno, con páginas amarillentas y desgastadas. Lo abrió y comenzó a leer en voz baja. «Nos persigue. No sabemos qué es, pero no podemos escapar. Cada noche está más cerca. Intentamos escondernos, pero siempre nos encuentra. Por favor, si alguien lee esto, aléjense del bosque». La página estaba rota y Alejandra la dejó caer, horrorizada. «Tenemos que irnos ahora», dijo, y los demás no discutieron. Mientras salían de la cabaña, notaron que el susurro se había vuelto más fuerte, como si estuviera a su alrededor. Y entonces lo vieron. Entre los árboles, a unos pocos metros de distancia, había una figura oscura. No tenía forma definida, solo una silueta oscura que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Se movía lentamente hacia ellos, sin hacer ruido, y aunque no tenía rostro, podían sentir que los observaba. «¡Corran!», gritó Roberto, y todos comenzaron a correr, pero el bosque se había vuelto un laberinto. Las ramas parecían atraparlos, y el frío se volvía más intenso. Juan tropezó y cayó, y cuando Alejandra lo ayudó a levantarse, la sombra estaba más cerca. No corría, pero se deslizaba hacia ellos cada vez más rápido. Finalmente, encontraron un camino que reconocieron y corrieron sin mirar atrás hasta llegar al campamento. Entraron corriendo a su cabaña, despertando a los demás campistas, que se quejaron de la interrupción, pero no dijeron nada cuando vieron el estado en el que estaban.
pálidos, sudorosos y aterrorizados. Nadie durmió esa noche, y cuando el sol comenzó a salir intentaron explicar lo que habían visto. Pero los monitores solo se rieron, diciendo que seguramente habían visto sombras o su imaginación les había jugado una mala pasada. Sin embargo, algo cambió esa mañana. Uno de los monitores, un hombre que había trabajado en el campamento durante años, les pidió hablar en privado. «Yo sé lo que vieron», dijo, con una seriedad que no habían visto antes. «No soy el único. Algunos de nosotros sabemos que hay algo en el bosque, algo que no deberíamos haber molestado. Hace años sucedió lo mismo. Un grupo de chicos se adentró en el bosque y solo uno regresó. Nunca habló de lo que pasó, pero todos sabemos que había algo detrás de ellos. Nunca vayan a la cabaña de nuevo». «¿Por qué no la destruyen?», preguntó Juan. El monitor los miró y dijo: «Hemos intentado, pero siempre pasa algo. El bosque la protege». El campamento terminó unos días después, y todos regresaron a sus casas. No volvieron a hablar de lo que vieron esa noche, pero la experiencia los cambió. Años después, cuando Alejandra y Juan se reencontraron, hablaron de esa noche y se dieron cuenta de que ambos habían tenido el mismo sueño. La sombra, parada al final de sus camas, observándolos en silencio. El campamento cerró un par de años después, cuando otro grupo de campistas desapareció durante una caminata nocturna. Nadie sabe qué les sucedió, pero algunos dicen que si caminas lo suficientemente lejos en el bosque de Monteclaro, aún puedes escuchar los susurros de la sombra, llamándote, esperando que te acerques demasiado para poder atraparte y llevarte a la oscuridad de la que nunca podrás escapar. Historia 6. El campamento Altos del Lago era famoso por su belleza natural y por la tranquilidad que ofrecía a quienes querían escapar de la ciudad. El lugar estaba escondido en lo profundo de un bosque espeso, rodeado por un lago cristalino que brillaba bajo el sol. Cada verano, docenas de adolescentes llegaban para pasar una semana de aventuras al aire libre, nadando, haciendo senderismo y contando historias alrededor de la fogata. Pero, al igual que muchos lugares en medio de la naturaleza salvaje, este campamento tenía sus propios secretos. La historia más popular entre los monitores hablaba de una tragedia que había ocurrido hacía mucho tiempo. Según decían, hace más de 50 años, un grupo de campistas desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe qué les pasó, solo que una noche de verano se fueron a dormir y a la mañana siguiente sus camas estaban vacías. La búsqueda no encontró nada, y la única pista que quedó fue una vieja canoa flotando en el centro del lago, vacía. Desde entonces, el campamento había continuado operando, pero la historia persistía. Ese año, entre los campistas se encontraban Lucía, Andrés, Claudia y Mateo. Eran un grupo diverso. Lucía era reservada y le gustaba la lectura. Andrés era el alma de la fiesta. Claudia era una chica seria pero amable, y Mateo era curioso hasta el punto de la imprudencia. Se hicieron amigos rápidamente, y pasaron los primeros días explorando los senderos y disfrutando de las actividades. Pero, como todos los adolescentes, tenían una curiosidad insaciable, y la historia del lago despertó su interés. El cuarto día, mientras estaban en el comedor, escucharon a algunos campistas mayores hablar en susurros sobre algo que había sucedido la noche anterior. Dijeron que alguien vio a una chica caminando por el lago, dijo uno de ellos. Pero no estaba caminando en la orilla, estaba caminando sobre el agua como si flotara. Lucía se rió nerviosa, pero los otros escuchaban con seriedad. Dicen que era una de las chicas desaparecidas hace años, añadió otro. La que nunca encontraron. El grupo se miró y aunque la historia parecía ridícula, hubo algo en la manera en que se contaba que los inquietó. Esa noche, mientras estaban en sus literas, Mateo propuso una idea. ¿Por qué no vamos al lago y lo comprobamos? Quizás solo sea un mito, pero me gustaría ver si pasa algo. Al principio, todos se opusieron, pero Andrés, con su típica actitud despreocupada, los convenció. Vamos, será divertido. Solo una pequeña aventura nocturna. Esa noche, después de asegurarse de que todos los monitores estaban dormidos, se colaron fuera de sus cabañas y caminaron hacia el lago. La luna llena iluminaba el agua, dándole un brillo plateado que hacía que todo pareciera surrealista. Se sentaron en la orilla esperando, hablando en susurros para no romper el silencio de la noche. Al principio no pasó nada. El agua estaba quieta y todo era tranquilo.
Después de unos minutos, Claudia dijo que todo era una pérdida de tiempo, y justo cuando se levantó para irse, Lucía la detuvo. «Espera, ¿escuchas eso?» Era un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien susurrara en la distancia. Los cuatro se quedaron quietos, aguzando el oído. Los susurros parecían venir del centro del lago, y aunque no podían entender lo que decían, había algo hipnótico en ellos. Andrés, siempre valiente, se acercó más al agua y lanzó una piedra. El sonido de la piedra al caer rompió la calma, y los susurros se detuvieron. «Veamos si alguien aparece mañana para contarnos otra historia», dijo Andrés, sonriendo, pero había una tensión en su voz. Esa noche, cuando volvieron a sus camas, ninguno habló de lo que habían escuchado, pero sabían que había algo más detrás de esos susurros. Al día siguiente, algo había cambiado. Durante las actividades, Lucía se sentía distraída, como si estuviera en un sueño. Vio cosas por el rabillo del ojo, sombras moviéndose entre los árboles, figuras que desaparecían cuando las miraba directamente. Pero lo más inquietante fue el sueño que tuvo durante su siesta. Soñó que estaba en medio del lago, sentada en una canoa. El agua estaba quieta, y la niebla la envolvía impidiéndole ver la orilla. De repente algo surgió del agua frente a ella. Era una figura femenina, pero el rostro estaba borroso, como si alguien lo hubiera difuminado. «¿Me ayudas?», preguntó la figura con una voz suave, casi susurrante. Lucía se despertó de golpe, con el corazón latiendo rápido, y se dio cuenta de que no podía recordar cómo había terminado el sueño. Cuando se lo contó a los demás, descubrió que no era la única. Claudia también había soñado con una chica en el lago, y Andrés dijo que había tenido pesadillas sobre alguien que lo llamaba desde el agua. Mateo se quedó en silencio, pero su expresión decía que también había soñado algo. Decidieron que esa noche volverían al lago. Había algo en esos sueños que no podían ignorar. La segunda noche se adentraron más en el bosque para evitar ser descubiertos. Esta vez Mateo trajo una linterna y una cámara para grabar cualquier cosa que encontraran. Cuando llegaron al lago, la luna estaba oculta tras las nubes, y todo parecía mucho más oscuro y siniestro que la noche anterior. Se acercaron al muelle, el mismo lugar donde años atrás habían encontrado la canoa vacía. Los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez eran más claros. Parecían estar llamándolos, atrayéndolos hacia el agua. Claudia se adelantó y antes de que alguien pudiera detenerla, se subió a una vieja canoa que estaba amarrada al muelle. «Quiero ver qué hay allí», dijo, su voz casi en trance. Andrés la siguió, subiendo a la canoa junto a ella, mientras Mateo y Lucía se quedaban en la orilla, preocupados pero sin poder detenerlos. «Solo un minuto», dijo Andrés, sonriendo con confianza. «No nos alejaremos mucho». La canoa se deslizó por el agua, y pronto la niebla los envolvió, ocultándolos de la vista de Mateo y Lucía. El silencio era absoluto, roto solo por el suave golpeteo del agua contra la madera. Lucía y Mateo esperaron en la orilla, pero después de varios minutos la canoa no regresó. Intentaron llamarlos, pero no hubo respuesta. La niebla se había vuelto tan densa que no podían ver nada más allá de unos pocos metros. Mateo sacó la cámara y comenzó a grabar, pero sus manos temblaban. «Deberíamos volver y avisar a los monitores», dijo finalmente Lucía, su voz temblorosa. Justo cuando se giraban para irse, vieron una figura en la orilla, a unos metros de ellos. Era una chica, con el cabello empapado y el rostro pálido, casi translúcido bajo la luz de la linterna. «¿Están buscando a sus amigos?», preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ellos ya no están aquí». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Dónde están? ¿Qué les has hecho?». Pero la figura no respondió. Simplemente se giró y comenzó a caminar hacia el lago, sin hacer ruido, como si flotara. Y antes de que pudieran hacer algo, desapareció en la niebla. Los días siguientes fueron un caos. Andrés y Claudia nunca regresaron. La policía llegó, pero no encontró rastro de ellos. Las autoridades cerraron el campamento temporalmente, y los padres de los demás campistas se los llevaron a casa rápidamente. Mateo y Lucía estaban traumatizados, pero sentían que había algo que debían hacer antes de irse. Revisaron las grabaciones de la cámara de Mateo, buscando alguna pista, y lo que encontraron los dejó helados. Al principio el video mostraba lo que ya sabían: la niebla, la canoa deslizándose por el agua,
Y luego nada. Pero al final del video, justo antes de que la cámara se apagara, se escuchaban susurros. Ellos se quedarán aquí, con nosotros. Lucía buscó en los archivos del campamento, tratando de encontrar algo más sobre las desapariciones antiguas. Descubrió que una de las chicas desaparecidas había sido encontrada brevemente en la orilla, solo para desaparecer de nuevo cuando fueron a buscar ayuda. Su nombre era Emma, y nunca la habían visto después de eso, hasta ahora. Antes de irse, Mateo y Lucía hicieron un último viaje al lago, dejando flores en la orilla. Sabían que nunca entenderían completamente lo que había sucedido, pero esperaban que, de alguna manera, esas almas atrapadas en el lago encontraran paz. Pero mientras se alejaban, Lucía juró haber visto una figura en el agua, observándolos, como si esperara que regresaran. Desde entonces nadie volvió al campamento Altos del Lago. Pero algunos dicen que, si te acercas al lago en una noche de niebla, aún puedes escuchar los susurros de aquellos que se perdieron para siempre, esperando a que alguien los encuentre. Historia 7. El campamento Cima Perdida estaba ubicado en un remoto valle montañoso, lejos de la civilización, rodeado por densos bosques de pinos que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar. No era un lugar al que se llegara fácilmente, y quizás por eso había ganado fama entre los adolescentes que buscaban algo más que simples actividades al aire libre. Era un lugar que prometía emociones fuertes y, según algunos, experiencias que no se podían explicar con lógica. Todos los años el campamento recibía grupos de jóvenes para pasar una semana explorando la naturaleza, acampando bajo las estrellas y viviendo aventuras. Pero por debajo de su apariencia de diversión, había un secreto oscuro que solo unos pocos conocían. La historia que se contaba en susurros, después de la medianoche, era que algo acechaba en las sombras de esos bosques, algo que había estado allí mucho antes de que el campamento fuera construido. Este año, entre el grupo de campistas, estaban Leo, Carla, Javier y Marcela. Se conocieron en el autobús camino al campamento y rápidamente se hicieron amigos. Cada uno había llegado por razones diferentes. Leo buscaba escapar de la rutina. Carla quería vivir la experiencia que sus amigos le habían contado. Javier era un entusiasta de la naturaleza. Y Marcela, bueno, a ella la habían obligado a ir, pero al final aceptó. La primera noche después de instalarse en sus cabañas, todos se reunieron alrededor de la fogata. Los monitores contaban historias de terror, como era tradición, y los jóvenes se reían nerviosos, disfrutando de la atmósfera. Pero cuando el monitor principal, Luis, tomó la palabra, el ambiente cambió. Hace muchos años, hubo una serie de desapariciones en estos bosques, comenzó Luis, su voz profunda cortando el murmullo de la multitud. Campistas como ustedes desaparecieron sin dejar rastro. Algunos decían que los habían visto caminar hacia el bosque, otros aseguraban que los vieron hablando con alguien. Pero lo extraño es que nunca hubo una explicación. Ningún cuerpo, ningún rastro. Solo la niebla que cubría el campamento cada vez que alguien desaparecía. El grupo se quedó en silencio, y Luis sonrió para aliviar la tensión. Solo una historia, claro, pero por si acaso, no salgan del campamento de noche. Esa noche, después de apagar las luces, Leo no podía dormir. Había algo en la historia de Luis que lo había dejado intranquilo. Mientras se revolvía en su litera, escuchó un ruido suave, como de pasos crujientes. Pensó que sería uno de sus amigos, pero cuando se asomó a la ventana, vio una figura delgada y alta caminando lentamente por el límite del campamento, casi deslizándose entre los árboles. La figura se detuvo y pareció girarse hacia él, como si supiera que estaba siendo observada. Leo se apartó de la ventana rápidamente, su corazón latiendo con fuerza, y trató de convencerse de que había sido una alucinación. Al día siguiente, durante el desayuno, Leo comentó lo que había visto. Javier bromeó al respecto, diciendo que seguramente había sido un monitor que hacía la ronda nocturna, pero Carla notó la seriedad en los ojos de Leo y se preocupó. Si era alguien, ¿por qué no se veía la linterna?, comentó ella. Nadie tenía una respuesta a eso. A pesar del extraño incidente, el grupo decidió unirse a una excursión planificada para ese día. Los monitores guiaron a los campistas por un sendero que se adentraba en las montañas, subiendo por pendientes empinadas y cruzando riachuelos. Era un paseo difícil, pero al llegar a la cima,
La vista era impresionante. Se podía ver todo el valle cubierto por un manto verde, y más allá, el horizonte recortado por las cimas de las montañas. Fue entonces cuando Carla notó algo inusual. Cerca del borde del acantilado, había una cabaña vieja, casi oculta entre los árboles. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando hacia la estructura. Luis, que lideraba el grupo, miró hacia donde ella apuntaba y se tensó. No deberían acercarse a esa zona. Esa cabaña lleva años abandonada. Por supuesto, la advertencia solo hizo que el grupo quisiera explorarla más. Esa tarde convencieron a otro grupo de amigos de ir juntos a investigar. Sabían que no debían salir sin permiso, pero la curiosidad los pudo más. La cabaña estaba en peor estado de lo que habían imaginado. Las paredes estaban cubiertas de musgo y la madera crujía bajo sus pies. Javier, siempre el más aventurero, fue el primero en entrar. El interior era oscuro y frío, y había un olor a humedad que les hizo arrugar la nariz. Encontraron muebles viejos, papeles esparcidos por el suelo y un espejo grande y sucio en una de las paredes. Mientras exploraban, Leo encontró un diario viejo y polvoriento escondido debajo de una mesa. Las páginas estaban amarillentas, pero aún se podían leer las palabras escritas con una letra apresurada. Hablaba sobre alguien que había estado observando al autor del diario desde el bosque, alguien que aparecía cada noche, llamando su nombre desde la oscuridad. La última entrada era más confusa, casi ilegible, y terminaba abruptamente. «Esto es raro», murmuró Leo. Pero antes de que pudiera decir algo más, escucharon un ruido proveniente de la parte trasera de la cabaña. Un golpe sordo, como si alguien hubiera caído. Todos se congelaron, y Carla gritó cuando vio a alguien moverse por una ventana. Era la misma figura que Leo había visto la noche anterior. Alta, delgada, y sus ojos eran demasiado oscuros, como si fueran dos pozos sin fondo. El grupo salió corriendo, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegaron al campamento, jadeando y sudando, trataron de contar lo que habían visto, pero los monitores no les creyeron. Dijeron que solo estaban asustados por las historias y que habían dejado volar su imaginación. Esa noche, Leo no pudo dormir de nuevo. Seguía pensando en el diario, en las palabras de alguien que había estado tan aterrorizado como él ahora. ¿Había alguna conexión entre lo que había leído y las historias de las desapariciones? Cerca de la medianoche escuchó la voz de Javier llamándolo. Se levantó pensando que su amigo había tenido la misma idea de explorar un poco más, pero cuando salió, Javier no estaba. Leo lo buscó por el campamento, pero no había señales de él. Preocupado, despertó a Carla y Marcela, y juntos fueron a buscar a un monitor. Luis los recibió, visiblemente molesto por haber sido despertado. «¿Dónde está Javier?», preguntaron. Pero Luis no sabía nada. Cuando fue a revisar la cabaña, se dieron cuenta de que la cama de Javier estaba vacía, y sus cosas, intactas, como si simplemente se hubiera esfumado. La búsqueda comenzó a la mañana siguiente. Monitores, campistas y hasta la policía recorrieron el bosque, pero no había rastro de Javier. La noticia de la desaparición se extendió rápidamente, y los padres de los otros campistas comenzaron a retirar a sus hijos del lugar. Pero para Leo, Carla y Marcela, había algo más. Ellos sabían lo que habían visto y sabían que Javier no se había perdido. Se lo habían llevado. Esa noche decidieron hacer algo arriesgado. Volverían a la cabaña y buscarían respuestas. Llevaban linternas, pero sus manos temblaban mientras avanzaban por el sendero. Llegaron a la cabaña, y todo estaba tal y como lo habían dejado, excepto por el espejo. Ahora, el vidrio estaba limpio, brillante, como si alguien lo hubiera pulido. Marcela fue la primera en acercarse al espejo. Al principio no vio nada extraño, pero entonces la imagen cambió. Ya no era su reflejo el que veía, sino el de Javier, de pie detrás de ella, con una expresión desesperada, como si intentara gritar, pero no pudiera. Carla gritó y retrocedió, pero el reflejo no desapareció. Leo sintió el aire volverse pesado, y las luces de sus linternas comenzaron a parpadear. De repente una figura apareció en el espejo, oscura y sin rostro, y todos sintieron que algo invisible tiraba de ellos, arrastrándolos hacia el vidrio. Trataron de resistir, pero la fuerza era demasiado fuerte. Entonces, en un último acto de desesperación, Leo lanzó el diario hacia el espejo.
El libro golpeó el vidrio y en el momento en que tocó la superficie, el espejo se hizo añicos, rompiéndose en 1000 pedazos. El hechizo se rompió. La figura desapareció y el reflejo de Javier también. Afuera, la niebla que había envuelto el campamento se disolvió y la atmósfera sofocante pareció aligerarse. Cuando la policía volvió a revisar el área al día siguiente, encontraron a Javier. Estaba vivo, pero apenas podía hablar. Solo repetía una cosa: me estaba mirando. El campamento Cima Perdida cerró sus puertas poco después. No hubo más desapariciones, pero la historia de lo que sucedió allí nunca se contó oficialmente. Los que vivieron esa experiencia no podían explicarlo, pero sabían que algo oscuro había sido liberado cuando rompieron el espejo. Y aunque el campamento ya no existe, los rumores persisten. La gente dice que, si te atreves a acercarte a las ruinas de la cabaña, aún puedes ver tu reflejo en los pedazos de vidrio esparcidos por el suelo. Y quizás verás algo más, observándote desde las sombras. Historia 8. Cada verano, el campamento Redwood recibía a decenas de adolescentes que buscaban aventura y desconexión en medio del bosque. Los padres siempre estaban encantados de enviar a sus hijos a este lugar, un campamento tradicional con cabañas de madera, fogatas nocturnas y leyendas que se contaban al calor de las llamas. Lo que no sabían es que, bajo la apariencia de diversión y naturaleza, se ocultaba una historia que pocos habían vivido para contarla. La semana comenzó tranquila para el grupo de adolescentes que había llegado. Entre ellos estaba Lucas, un chico de 15 años, reservado y curioso. Durante el trayecto en autobús hacia el campamento, había escuchado a otros hablar sobre historias de desapariciones misteriosas que habían sucedido en la zona, pero pensó que eran solo cuentos para asustar a los nuevos. La primera noche transcurrió sin problemas, pero en la segunda noche, todo cambió. Esa noche, los monitores organizaron una fogata y, como era tradición, comenzaron a contar historias de terror. Había una en particular que todos repetían cada año: la leyenda de El Guardián del Bosque, un espíritu que, según se decía, rondaba la zona buscando almas perdidas para llevarse al bosque. La historia contaba que en los años 80, varios campistas habían desaparecido sin dejar rastro, y los pocos que sobrevivieron aseguraban haber visto una figura oscura que los observaba desde la espesura, con ojos que brillaban en la oscuridad. Lucas se rió cuando terminó la historia, pero notó que uno de los monitores, Andy, estaba más serio de lo normal. Andy había trabajado allí durante varios años y no solía inquietarse con estas historias. Esa noche, antes de irse a dormir, se acercó a Lucas y le advirtió que no se alejara del campamento después de la medianoche. Es mejor que te quedes cerca de las cabañas. No querrás perderte en el bosque, especialmente no aquí. Lucas tomó las palabras de Andy como una advertencia, pero no pudo evitar la curiosidad. Mientras todos se preparaban para dormir, él decidió salir de la cabaña y explorar un poco. Se aseguraría de no alejarse demasiado, pero quería ver si realmente había algo extraño en esos bosques, o si eran solo historias para asustar. Caminó por un sendero que bordeaba las cabañas, manteniéndose cerca de las luces que marcaban el límite del campamento. A medida que avanzaba, una niebla espesa comenzó a formarse entre los árboles, algo que no había notado durante el día. La niebla parecía tener vida propia, moviéndose como si lo invitara a adentrarse más en el bosque. Lucas, sintiéndose intrépido, siguió caminando hasta que las luces del campamento desaparecieron por completo detrás de él. De repente, oyó un crujido en la distancia. Pensó que sería algún animal, pero entonces, el sonido se repitió, más cerca, como si alguien estuviera siguiendo sus pasos. Lucas se detuvo y escuchó atentamente. El bosque estaba en silencio, un silencio profundo y abrumador que parecía absorber todos los sonidos. Y entonces lo vio. Entre los árboles, una sombra oscura y alta, inmóvil, como si estuviera esperando. Los ojos de Lucas se esforzaron por distinguir lo que era, pero cada vez que trataba de enfocar, la figura parecía desvanecerse entre la niebla. Dio un paso hacia atrás, y la figura se movió también. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Lucas». La voz sonó baja, susurrante, como si viniera de todas partes y de ninguna. Era imposible que alguien supiera su nombre, y eso lo aterrorizó.
Retrocedió rápidamente, tropezando con raíces y ramas caídas, y comenzó a correr hacia el campamento. Mientras corría, oía la voz llamándolo, suave y persistente, como si se estuviera infiltrando en su mente. Llegó a su cabaña, jadeando y asustado, y se encerró. Esa noche no pudo dormir, y a la mañana siguiente tenía círculos oscuros bajo los ojos. Los demás notaron su comportamiento extraño, pero él no dijo nada. Se convenció a sí mismo de que todo había sido una alucinación, producto de su imaginación. Durante el día, Lucas trató de olvidarse del incidente, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Notó que Andy lo miraba de forma diferente, como si supiera que había desobedecido su advertencia. Después del almuerzo, Andy se le acercó de nuevo y le preguntó si había salido la noche anterior. Lucas, nervioso, negó con la cabeza, pero Andy lo miró fijamente y dijo: «Mira, si viste algo extraño anoche, es mejor que no le digas a nadie. A veces es mejor no hablar de ciertas cosas». Esa respuesta hizo que la inquietud de Lucas se convirtiera en verdadero miedo. Decidió que, esa noche, se quedaría en su cabaña sin importar lo que ocurriera. Pero cuando llegó la medianoche, algo lo despertó. Escuchó pasos afuera, ligeros y suaves, como si alguien estuviera merodeando alrededor de la cabaña. Se levantó de la cama y miró por la ventana, esperando no ver nada. Pero allí, justo en el límite del bosque, la misma sombra oscura de la noche anterior lo miraba fijamente. La mañana siguiente, todos estaban inquietos. Uno de los chicos, Matt, no había regresado a su cabaña esa noche. Los monitores comenzaron a buscarlo por todo el campamento y los alrededores, pero no había ni rastro de él. Se convocó a la policía, y todos los campistas fueron obligados a quedarse en el área principal del campamento. Lucas no podía evitar pensar en la figura que había visto, pero tenía demasiado miedo para hablar. Los días pasaron, y la búsqueda de Matt continuó sin éxito. El campamento entero se llenó de tensión y paranoia. Algunos niños comenzaron a decir que el guardián del bosque lo había llevado, y las historias de terror que antes se contaban para entretener ahora se sentían peligrosamente reales. La noche antes de que el campamento cerrara debido a la desaparición, Lucas decidió enfrentarse a sus miedos. Sentía que la sombra había venido por él, que lo había estado siguiendo, y que no dejaría de perseguirlo hasta que él mismo la confrontara. Con una linterna en mano, se adentró en el bosque, decidido a averiguar qué había sucedido realmente. Caminó por el mismo sendero que había tomado la primera noche, hasta llegar al punto donde había visto a la figura. La niebla comenzó a formarse de nuevo, rodeándolo como si lo estuviera envolviendo en un abrazo frío. De repente, las luces de su linterna comenzaron a parpadear y finalmente se apagaron, dejándolo a oscuras. Lucas se quedó quieto, sintiendo que alguien lo observaba. Y entonces, la voz volvió a susurrar, esta vez más fuerte, más clara. «No debiste regresar». La sombra apareció ante él, más cerca de lo que jamás había estado. Lucas sintió que su cuerpo se congelaba, incapaz de moverse o gritar. La figura se inclinó hacia él y pudo ver su rostro, o al menos lo que debería haber sido un rostro. Era una máscara de oscuridad, con ojos que brillaban como ascuas en medio de la nada.